¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bendición podernos encontrar en espacios como estos, virtualmente hablando, para poder compartir la palabra de Dios y poder recordar siempre alguna enseñanza o alguna idea espiritual, bíblica, para nuestro fortalecimiento espiritual. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que me están escuchando y viendo, principalmente a través del video. Voy a invitarle que me acompañe, por favor, si tiene a bien traer su Biblia y leerla junto conmigo. En el Salmo número 136 vamos a buscar el versículo número 23. Salmos 136, 23. Voy a orar para que el Señor nos dirija con su Espíritu Santo en la meditación de esta ocasión. Dice la palabra de Dios las siguientes palabras: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Padre, gracias por darnos tu preciosa palabra y pasajes como estos, como los Salmos y muchos otros enriquecedores, como lo es toda la Escritura Santa a nuestra alma. Pero en forma muy particular, los Salmos tienen algo muy especial para cada cristiano. Te ruego, Señor amado, en esta ocasión que podamos aprender algo, no novedoso, porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero sí algo fortalecedor y enriquecedor a nuestra alma. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo número 136, es un salmo que por mucho tiempo los judíos lo han recitado, lo han cantado más bien, en ciertas festividades nacionales. Es un coro, es un canto, hay un personaje que menciona la primera frase y el coro entonces responde con las palabras porque para siempre es su misericordia. Así que hay alguien que va dirigiendo el canto y entonces responden, y justamente los 26 versículos que componen dicho salmo, la segunda parte de los 26 siempre corresponde a la misma frase, la misma premisa, porque para siempre es su misericordia, y es un canto de alabanza al Señor por todo lo que ha hecho. Menciona desde que Dios tuvo a bien formar al pueblo, a su pueblo que Él escogió a través del patriarca Abraham, su desarrollo en el paso de la historia, cómo Dios de un personaje, una sola persona, ya grande de edad, sin prole, sin parentela, Dios hizo milagrosamente el hecho de que pudiese concebir su esposa. Posteriormente vemos cómo se fue desarrollando con el paso del tiempo en un país ajeno a ellos, en Egipto, y cómo se desarrolló el pueblo, vamos a llamarle pueblo, ¿verdad? Fueron desarrollando de una sola familia de Jacob, y cómo Dios los socorrió de ese lugar y varios cientos de miles durante el desierto, hasta que finalmente Dios les proveyó una tierra propia, una heredad que fluye leche y miel. Y no solamente la historia bíblica nos cuenta todas las situaciones que el pueblo judío, el pueblo de Dios, ha padecido, sino que en la historia de nuestra propia era también. Ya muchos de ellos están en la dispersión, es decir, en todo el mundo están dispersos, valga la redundancia, y muchos otros están en la tierra de Israel. Sin embargo, cómo Dios ha sido bueno con ellos desde el principio de su propia historia. Quiero que notemos y que nos enfoquemos en el versículo 23. Es muy interesante. Dice el cantor: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Está haciendo memoria el escritor sagrado de cuando el pueblo de Dios se encontró en esclavitud en Egipto, por ejemplo. Se encontró en esclavitud, o entre comillas, o en el exilio en Babilonia. Cuando se han encontrado en diferentes situaciones difíciles, y Dios ha sido benévolo con ellos, porque el abatimiento, la persecución, el exilio y toda la humillación que ellos han vivido ha sido como resultado de, o como consecuencia de,
haberse olvidado de Dios y haber pasado por alto sus preceptos, su voluntad manifestada en los preceptos divinos. Así que no por nada el pueblo de Dios ha sido abatido en muchas ocasiones. Sin embargo, Dios ha sido muy bueno con ellos. En este canto, ellos exaltan el cuidado y la memoria que Dios ha tenido para con ellos. Él es, se refiere a Dios, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Es interesante ver, hermanos, porque si notamos, no solamente Dios se ha acordado y se acuerda de su pueblo, el pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que todo creyente, toda aquella persona que ha creído en Jesucristo como su Dios y como su Salvador personal, ahora somos parte del pueblo de Dios. Pedro dijo, somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. No solamente aquellos que han pertenecido a una sola nacionalidad, tanto judíos como gentiles, siendo salvos a través de Jesucristo, somos el pueblo que Dios ha escogido. Así que Dios ahora, hermanos, ha tenido el mismo cuidado con sus hijos. Él se acuerda de nosotros cuando estamos en abatimiento. Así que el versículo podemos aplicarlo a distintas circunstancias en las cuales usted y yo podemos encontrarnos. Y de hecho, hemos padecido. El versículo está en tiempo pasado. Él es el que cuando nos hemos encontrado o cuando nos encontramos abatidos, Él se acordó. Tiempo pasado. Es decir, en las diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, en todas las veces que nos hemos encontrado abatidos, Dios ha sido bueno, se ha acordado de nosotros. Así que la palabra abatimiento que utilizó el salmista, hermanos, literalmente significa de rango humilde, es decir, de rango bajo. Y se está refiriendo a, literalmente, a estar deprimido o a ser humillado. Habla de la bajeza que puede estar una persona o en su debilidad, está bajo, de fuerza, de ánimo, de motivación, o que ha sido humillada esa persona por X circunstancia que ha redundado para que se sienta de esa manera o para que se encuentre en esa manera. También significa bajar o estar bajo. Si lo traducimos a nuestro vocabulario en la actualidad, podemos también incluir aquí no solamente aquellos que han sido humillados, quizás por alguna persona, por alguna situación, sino aquellos que tienen bajo su estado de ánimo, aquellos que se han encontrado en una tristeza, en una situación que les ha bajado toda su fortaleza emocional. Algunos dirían, y podemos incluir aquí, aquellos que tienen una autoestima muy baja, es decir, su valía personal ha disminuido considerablemente, como para poder sentirse y poder saber que pues no tienen mucho ánimo para hacer y desarrollar cualquier actividad que normalmente en casos y en una situación normal llevarían a cabo. Es decir, esa situación de abatimiento, de bajeza, de humillación, de tristeza, de debilidad, pues lo lleva a uno como ser humano a no poder pensar como pensaría uno en sus 5 sentidos o en sus 6 sentidos, incluyendo el sentido común, ¿verdad? Así que hay situaciones, usted y yo lo sabemos, que en determinado momento, sin planearlo, sin pensarlo, sin programarlo en nuestras vidas, llegamos a encontrarnos en situaciones que nos abaten nuestro estado de ánimo, que abaten nuestra alma también. Mi alma está muy abatida, dijo el Señor, hasta la muerte. Es decir, estaba llegando en su humanidad, estaba acercándose del Señor Jesucristo el tiempo en que lo iban a entregar
el traidor, y entonces sería desechado y olvidado, incluso asesinado por el pueblo de Israel. Y en su humanidad el Señor Jesucristo dijo, estoy abatido. Ese tipo de abatimiento, hermanos, que situaciones que nos consternan, que nos quitan el apetito. Bueno, algunos no se lo quitan, ¿no? Pero situaciones en las cuales nos hace no pensar con claridad lo que estamos viviendo en la actualidad. Y Él es el que se acordó cuando estábamos en abatimiento, en esclavitud, en una vida monótona. Dios es el que se acordó de nosotros cuando nos hemos encontrado siendo pisoteados y humillados nuestros derechos, mi dignidad como persona, como hombre, como mujer, como ser humano. Abatimiento. La palabra abatimiento también significa humillación, afrenta o bajeza. Podemos estar siendo humillados por una circunstancia, por una consecuencia de malas decisiones o por malas personas o por el mismo entorno al cual no correspondemos o no somos de allí. Así que dice la Biblia, Él es el que cuando nos hemos encontrado, Dios es aquel Dios que tiene una misericordia muy amplia, eterna, aquel que es longánime. Él es el que en nuestro abatimiento, Él es el que ha estado con nosotros en esas situaciones tan difíciles y tan complicadas de digerir. Así, hay eventos en nuestra propia vida, ¿no es verdad, hermanos, muchachos, que nos despiertan emociones, sensaciones que nunca habíamos experimentado quizás? Situaciones en las cuales hay un desencanto, hay una decepción, hay una tristeza muy fuerte que nunca la habíamos tenido. Hay situaciones en nuestra propia vida que realmente nos sentimos que ya no hay un porvenir, que no hay un futuro, no vemos. Hay un himno, se me viene a la mente ahora el título de un himno que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Y es verdad, no sabemos qué va a suceder ahí. Y dice el salmista, cuando nosotros nos encontramos en esta situación determinada, específicamente en este evento que nos vino a consternar, a traer desesperanza, como lo hemos ya mencionado varias veces, en esta situación que hemos sido humillados, pisoteados, denigrados, en esa situación en la cual hemos sido minimizados. Dice, Dios es el que se ha acordado de nosotros. Dice el versículo, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es, como diciendo, nadie más. Él fue el único. Cuando más necesité de sutanito o de fulanito, cuando más necesité de mi compañero, de mi consejero, cuando más estuve confiando en esta persona, no me ayudó, no la encontré, no me dio un norte, no me aconsejó, no me animó, no me sentí apoyado o apoyada por él o por ella. Yo puse mi esperanza en determinada persona, pero resulta que pues no pude. No pude hablar, no pude expresarme, no pude desahogarme. Pero dice el salmista, Dios es el que, Él es Dios. Implícitamente a través de este pronombre, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Nadie más lo hizo. ¿No le ha sucedido eso, hermano, hermana? Que al encontrarse en determinada situación de abatimiento, usted dice, bueno, gracias a Dios tengo a esta persona y me van a ayudar, pero de repente, mire, todo le dan la espalda, o de repente llama a la persona, a su amigo más íntimo, o a su amiga más íntima, o a su pariente cercano, y trata de refugiarse en esa persona, y de repente no le responde, no está, o
o no le contestó como esperaba que le contestara, y de repente se siente solo o abandonado, se siente que pues no hay nadie alrededor suyo, siente una soledad tan inmensamente grande, a pesar de estar próximo a muchas personas, pero se siente abandonado en el desierto o en mar abierto. Así estaba el pueblo de Israel. Y dice el salmista, Él es el que en nuestro abatimiento, Dios, se acordó de nosotros. Se acordó. La palabra acordarse aquí, hermanos, esta acción o este término significa marcar para ser recordado o remarcar. Cuando uno está desarmando algo, alguna parte del carro, uno está desarmando y dice, nunca lo he hecho, pero bueno, este tornillo, a ver si no se me olvida, ¿cómo lo voy a armar? Entonces uno marca, ¿no? Pone colores o pone numeritos, este color corresponde a esta pieza, este otro aquí, este otro acá. Marca para que no se le olvide, para tenerlo muy presente. El salmista dijo, Dios, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Es el único que puso una marquita en nosotros, en mi propia vida, para no olvidarse, usando la analogía, para tenernos siempre presentes en su mente. Hay un salmo donde dice, ¿se recuerda? Donde el salmista dijo, Jehová pensará en mí. Hay muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice en Hebreos, acordaos de los presos, como si tú estuvieses preso con ellos. Acordaos de vuestros pastores, aquellos que te predicaron la palabra de Dios. Acordaos de los pobres, dice la Biblia en Timoteo. Salomón dijo, acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Ese recuerdo o ese recordarse, hermanos, es traerlo a la memoria y entonces actuar en consecuencia. El salmista dijo, Dios fue el único que se acordó en nuestro abatimiento, nos tuvo presentes. Toda la gente, todos los pueblos, todos los reyes que anduvimos por ahí, supieron de nosotros, nos dieron la espalda, pero Él es el único que estuvo con nosotros y se acordó. Siempre nos tuvo presentes. Hay una marquita en nuestra vida que lo hacía recordarse todos los días, día y noche, de hacer algo por nosotros. Gloria al Señor, hermano. Gracias a Dios que no estamos solos. Cuando parece que todo pareciera derrumbarse, Dios se acuerda de usted. Dios se acuerda de mí. Dios se acuerda de nuestras necesidades. Dios se acuerda de nuestras situaciones, de nuestras depresiones, de nuestras tristezas, de nuestro abatimiento. Y Dios reacciona favorablemente a cada uno de nosotros. Él es el que en nuestro abatimiento, dijo el salmista, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias, amado Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor con que nos has amado. Gracias porque siempre nos tienes presente en tu mente y siempre haces algo por nosotros, a pesar de que nosotros somos tan débiles y tan faltos para contigo. Pero gracias porque en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestra soledad, en nuestros temores, tú siempre te acuerdas de nosotros. Te alabamos y te damos gracias por tu misericordia. En el dulce nombre de Cristo. Amén.